Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Bernal, director de Mercado de Dinero de Grupo Financiero Monex. Tengo el honor de presidir el Comité de Mercado de Dinero y quiero darles la más cordial bienvenida a este panel denominado Derivados de Crédito, en el marco de esta tercera convención AMIB 2022. En nombre de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, queremos agradecer a todo el público que nos acompaña en este foro tan relevante, y más en un tema tan importante como lo es el derivados de crédito. De igual manera, quiero agradecer a los panelistas, directivos líderes de alto nivel que nos acompañan en esta discusión. Nos honra contar con la presencia de los representantes de las instituciones de Banco de México, Gestión de Activos Banorte, Afore Profuturo, GNP y Goldman Sachs. Bienvenidos. Creo que ya los han presentado. Solamente quiero agradecerles y darles la bienvenida al maestro Juan García Padilla, Alejandro Aguilar Ceballos, Antonio Cibaja Luna, a Ramiro Menchaca y desde luego de mi parte al Grupo Financiero Monex. El día de hoy vamos a analizar los dos instrumentos que ya existen en el mercado, pero que ahora hay una nueva regulación que extiende el potencial de usuarios respecto a lo que son estos dos instrumentos derivados. Uno, el incumplimiento de crédito crediticio, que son los Credit Default Swaps, y los derivados de rendimiento total, los famosos TRS, Total Return Swaps. Creo que la mejor manera de empezar esta discusión es arrancar con un punto de vista, con algo de contexto y de algunas definiciones, desde la óptica de la autoridad, de cómo funcionan estos derivados, por qué la importancia de estos y cuál fue el proceso que se siguió para llegar a esta nueva propuesta de regulación. Estimado Juan, te pasamos la palabra y agradecemos tu participación. Muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación a la AMIB, a este foro. La verdad es que me siento honrado por participar en este tema que ha sido fundamental en los últimos meses en términos de desarrollo de mercados, la parte de derivados de crédito. A este respecto, también me honra estar compartiendo pues este día el foro con diversas personalidades, Antonio Cibaja, Alejandro Aguilar, Ramiro Menchaca, que son y serán actores importantes en los mercados financieros en nuestro país. Agradecerte, Javier, por la invitación y a moderar este panel. Entonces, la idea de nuestro lado, del lado del Banco de México, es iniciar con un poquito de contexto de cómo han venido evolucionando esta dinámica, porque sabemos que hay especialistas que están siguiendo esta conferencia, pero también hay un grupo nutrido de estudiantes, y para darles esa sensibilidad y esos antecedentes, creo que vale la pena repasar de dónde venimos, ¿no? Entonces, preparamos unas láminas, muy brevemente trataremos de introducir el tema para después poder platicarlo con todas las personalidades del día de hoy en el panel. Básicamente, desde 2008 a la fecha, se permite el uso de derivados de crédito en nuestro país. La reforma que salió en 2008, en enero de 2008, buscaba introducir el tema y generar un mercado en México. El tema, como la mayoría seguramente recuerda, pues se vino la crisis financiera de 2008-2009 y eso en realidad inhibió el desarrollo pues, de los mercados en ese sentido, ¿no? Bueno, a partir de ese momento y recientemente en realidad hemos venido trabajando en una agenda agresiva de desarrollo de mercados. Y esta agenda, no solamente del lado del Banco de México, sino también con varias instituciones que nos acompañan en el panel del día de hoy, con algunas autoridades, tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CONSAR, la AMAFORE, la propia Asociación de Bancos de México y finalmente la AMIB, ¿no? Todos ellos agrupados en diferentes grupos de trabajo, hemos establecido diferentes dinámicas, diferentes grupos de trabajo, y la parte de derivados de crédito es uno de los primeros entregables que resultan de este trabajo conjunto. Como bien apuntabas, Javier, al inicio de esta introducción, se está publicando ya la regulación relacionada a ampliar las contrapartes para que las instituciones de crédito, casas de bolsa, puedan operar con otras instituciones, básicamente con inversionistas institucionales, tanto los CDS o los derivados de incumplimiento crediticio, como los
derivados de rendimiento total o Total Return Swaps, como se menciona en sus siglas en inglés, ¿no? La idea de esta regulación, que incluso está en consulta pública en este momento, tendrán todavía un par de días aquellas instituciones que el día de hoy nos acompañan para poder hacer comentarios. Ya en el banco hemos recibido algunos comentarios. Esta regulación se publicó desde septiembre, hace aproximadamente 3 semanas, y bueno, estará vigente todavía hasta el día de mañana, viernes, para recibir sus comentarios, ¿no? Es importante comentar que a la luz de este grupo de trabajo se analizó esta viabilidad de incorporar estas operaciones para que otras instituciones, incluyendo inversionistas extranjeros, puedan participar. ¿Por qué hay beneficios de utilizar estos instrumentos en nuestros mercados? En la diapositiva número 3 les estamos describiendo algunos de estos mensajes. Uno de los importantes es que con esta herramienta le estamos permitiendo a diferentes inversionistas cubrir riesgos de incumplimiento en posiciones en directo en instrumentos subyacentes, ¿no? En otras palabras, podríamos evitar o reducir al menos incentivos para que se presenten ventas forzadas por situaciones coyunturales, ¿no? El segundo elemento que queremos destacar en esta lámina tiene que ver con la posibilidad de segregar y distribuir el riesgo de crédito hacia aquellos participantes que por un lado lo busquen y que además puedan absorber ese riesgo, ¿no? En otras palabras, lo que estamos tratando de hacer es incrementar la resiliencia del sistema financiero mexicano, ¿no? El tercer elemento que vemos como beneficio tiene que ver con la gestión de riesgo de un portafolio. Como seguramente la mayoría de ustedes saben, las instituciones de crédito en México, por tema de la circular única de bancos y de acuerdo a los estándares de Basilea, tienen que gestionar su riesgo de crédito del portafolio, y estos derivados de crédito les ofrecen una alternativa para la gestión del riesgo de balance, ¿no? Porque les van a permitir mejorar la administración tanto del capital por riesgo de crédito como el capital por ajuste de evaluación crediticia, ¿no? Entonces, también desde el punto de vista de las instituciones de crédito y del sistema financiero, creemos que los derivados de crédito vienen a aportar de manera relevante. Finalmente, el último elemento que queremos introducir a la discusión tiene que ver con el mercado de títulos corporativos. Nuestra percepción, y así se ha probado a nivel internacional, es que el uso de un mercado de derivados de crédito permite mitigar riesgos y puede fomentar un mayor mercado secundario en cualquier país que tienda a desarrollar estas oportunidades, ¿no? Entonces estamos viendo que instituciones del gobierno, por ejemplo, Pemex, CFE, estas entidades podrían ofrecer emisiones locales en pesos, y aquellos inversionistas que así lo requieren también comprar o adquirir alguna cobertura de riesgo de crédito vinculada a estas emisiones en pesos, ¿no? O de CFE, por darles un ejemplo, o de algunos corporativos aquí en México. Esto ya es común en los mercados internacionales, y Goldman Sachs nos puede hablar de la experiencia que se está viviendo en mercados internacionales. Ya es muy común para algún inversionista estar comprando algún derivado de crédito, un CDS sobre Pemex en dólares, y la idea es explotar el mercado también en el territorio nacional, ¿no? En la siguiente diapositiva lo que queremos describirles es cómo quedó el proyecto que está en consulta pública. Número 1, estamos permitiendo que ahora todo este tipo de inversionistas institucionales extranjeros, fondos de cobertura o hedge funds, instituciones de seguro o de préstamos o alguna otra institución financiera pueda venir a nuestro país y operar estos derivados de crédito, ¿no? En segunda instancia, y de manera pues muy gradual, estamos abriéndole la oportunidad a los fondos de inversión, a los fondos de pensiones, a las instituciones de seguros y a algunos otros inversionistas para poder operar estos derivados de crédito. Básicamente, en una primera etapa se permitirá que los bancos y las casas de bolsa puedan ofrecer algunos de estos productos en una primera instancia a estos fondos de inversión, a estos fondos de pensiones, instituciones de seguro y otro tipo de inversionistas, ¿no? Esta etapa se va a abrir en un segundo canal una vez que tengamos un poco de experiencia en el manejo de estos activos, en el manejo de estas posiciones, y muy probablemente en un horizonte de 2 años se abra en una segunda etapa para que algunos de estos inversionistas puedan sofisticar sus inversiones, ¿no? Finalmente, en la siguiente diapositiva, lo que estamos describiendo fue algunos de los cambios que estamos realizando. La propuesta está enfocada en la circular 4/2012 del Banco de México. Estamos justamente en el proceso de diálogo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CONSAR, quienes ya aprobaron la publicación de esta circular para permitir
que casas de bolsa, que fondos de inversión, que fondos de pensiones puedan adquirir estos productos. Y bueno, estamos trabajando con ellos para las modificaciones de cada una de las regulaciones pertinentes, ¿no? También aquí en el banco tenemos que ajustar la regulación, la 6/2013 para las AFORES, para que efectivamente también puedan subirse a esta adquisición de productos. Por otro lado, la gestión de riesgo, para aquellos que están familiarizados con el tema, de los 31 requerimientos que solicita el Banco de México, no varían, tienen que cumplirse también a cabalidad para estas otras dos operaciones, ¿no? Finalmente, la última diapositiva, concluimos en la número 6 con esta reflexión final. Nosotros consideramos que los derivados de crédito vienen a permitir una mejor segregación y distribución del riesgo de crédito, reducen la necesidad del mercado para vender de manera forzada ciertas posiciones ante alguna coyuntura, van a facilitar la gestión del riesgo de un portafolio y es una alternativa para la gestión del riesgo de balance, y finalmente fortalecen al mercado secundario de emisiones tanto de banca de desarrollo, de empresas productivas del Estado y algunos corporativos, ¿no? Porque vamos a buscar complementar esta formación de precios. Un elemento importante, y sí me gustaría dejar este mensaje para todos las personas que nos están siguiendo el día de hoy, es que esta propuesta se construyó en base a un consenso con diferentes autoridades participantes del mercado, destacando claramente la participación de la MIB y todos sus agremiados, y esta propuesta está reflejando una nueva forma de trabajar del Banco de México tratando de coordinar estos esfuerzos, y la idea es poder entregar otro tipo de soluciones de manera expedita, como modificaciones a las operaciones de reporto, préstamo de valores, emisiones corporativas, mercado de capitales, entre otros temas, ¿no? Aquí terminaría mi primera intervención, Javier, y te regreso la palabra. Excelente, Juan, muchas gracias. Creo que ha quedado muy claro a través de esta primera intervención. Creo que nos informas y nos compartes de manera muy puntual las definiciones y atributos de estos nuevos derivados. Y bueno, pues sin duda hay un trabajo por hacer importante y estaremos profundizando este periodo de consulta a manera de los diferentes comités de la MIB y regresándoles retroalimentación para cerrar esta etapa. Creo que es importante ahora meternos a un siguiente nivel de lupa en la discusión. Creo que el marco de referencia, el framework a nivel regulatorio propuesto ya está en la mesa y ahora faltaría empezar a analizar un par de componentes en la estructura de lo que es la composición del mercado. Para esto me gustaría irles preguntando a cada uno de ustedes por qué son importantes estos nuevos instrumentos dentro del sector en el cual ustedes participan. Y bueno, pues empezaríamos por preguntarle a Alejandro. Adelante, si nos puedes compartir tu opinión, te cedemos el micrófono. Gracias, Javier. Un saludo a mis colegas panelistas, amigos entrañables de muchos años y de muchas batallas. Un gusto participar. Gracias a la MIB también por la invitación. Efectivamente, Javier, para los fondos de inversión hemos sido muy vocales en el sentido de que faltan herramientas para poder gestionar el riesgo de crédito y, digamos, la propuesta que está sobre la mesa, si bien incompleta, ¿no? Ya lo decía Juan, en una segunda etapa vamos a poder jugar de ambos lados. Entiendo que la primera propuesta es, digamos, comprar protección, que es un lado, y es el lado natural, la verdad. Pues nos va a permitir descargar los portafolios de crédito que tenemos, ¿no? Hoy los fondos de inversión, si bien no es el activo predominante en las carteras de los fondos, yo diría que hay poco más del 12, 13% invertido en bonos no soberanos, digamos, ¿no? Que tienen cierto riesgo de crédito. Hoy la verdad es que la única alternativa, como decía la presentación del Banco Central, es liquidarlos, ¿no? Operar en el mercado de cash. Y como seguramente saben muchos de ustedes, ¿no? Los que nos escuchan, el mercado secundario de los bonos corporativos en México está lejos, digamos, del potencial que debería tener. Es muy difícil. Yo siempre he dicho que cuando compras un bono corporativo es más fácil divorciarte que vender un bono corporativo a veces, ¿no? Entonces, digamos, la liquidez, la verdad es que no es muy abundante y eso genera dislocaciones, como decía Juan, ¿no? El salir a vender para poder, esas cosas coyunturales que decía Juan, en el caso de un fondo es, pues, una salida de los inversionistas del fondo, pues obligarían a tener que salir a vender
y dado que el mercado secundario no es tan líquido y profundo como nos gustaría, pues eso puede generar dislocaciones en los precios y tener, digamos, impactos en el ecosistema financiero que creo que son indeseables, ¿no? Entonces, celebramos desde el punto de vista de los fondos de inversión la introducción y, digamos, la incorporación de los inversionistas institucionales, en particular de los fondos, para poder gestionar mejor esos riesgos en beneficio, pues, digamos, de los clientes, ¿no? Para poder manejar más eficientemente las carteras que administramos. De ahí la importancia tanto de los Total Return Swaps como de los Credit Default Swaps que están hoy en la discusión, esperando que, digamos, mañana que termine el periodo de consulta, pues pueda salir la regulación relativamente rápida para poder hacer todo lo que falta, que entiendo que será, hacia adelante tocaremos, pues qué tiene que pasar para que esto ya empiece a operar, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Qué interesante lo que nos comentas. Ahora, Antonio, desde la óptica de las Afores, ¿cómo reciben y por qué la relevancia de estos instrumentos? Claro, Javier, en primer lugar, un agradecimiento a las autoridades, a ustedes, a Banco de México por este esfuerzo, a ustedes en AMIF por el esfuerzo de organización de este foro de debate y a mis compañeros panelistas. Decirles que celebramos y damos la bienvenida a tener la opción de incluir este tipo de instrumentos en nuestros portafolios. Ya lo decía Alejandro, el mercado de crédito es imperfecto, es ilíquido, y si lo comparamos con el tamaño de los portafolios de las administradoras, es decir, de las Afores, hay una simetría muy grande. Entonces, el poder tener un instrumento que nos ayude a darle un mejor cauce al riesgo que tenemos en nuestros portafolios es verdaderamente valioso. Como saben, si bien en las Afores tenemos una regulación estricta para ser cuidadosos con respecto al riesgo de crédito, pues también sabemos que el riesgo de crédito no es dinámico. En el mejor de los casos ese riesgo mejora, pero también puede darse el caso en el que algún instrumento que esté en nuestros portafolios empiece a perder calidad y salir a tratar de venderlo es, en la mayoría de los casos, incurrir en la probabilidad de tener una pérdida por la fricción de mercado. Entonces, tener estos instrumentos nos ayuda muchísimo. Quiero también mencionar que en una segunda etapa estaríamos interesados nosotros en no solamente ser compradores de esta protección, sino poder utilizar los instrumentos de una manera más flexible. Y un ejemplo de esto es, está bien, si yo tengo una exposición a un instrumento, poder cubrir el riesgo crediticio con un swap tipo de CDS, por ejemplo, pero pues también puedo manejar mi exposición al riesgo de crédito en general si pudiera yo comprar algún índice, por ejemplo, y no solamente siendo poseedor del instrumento subyacente. Y bueno, en términos generales, esa es un poco la importancia que tiene para los portafolios de las Afores, Javier. Muy interesante, Antonio, gracias por tu feedback. Ambos pues gestores de portafolios pues son bastante significativos y bueno, pues este feedback que nos dan no viene de jugadores de nicho, sino de jugadores de muy alta relevancia. Gracias por su retroalimentación. Ahora, desde el punto de vista de las casas de bolsa, Ramiro, ¿cómo ven ustedes estos nuevos instrumentos? ¿Por qué el valor de los mismos? Bienvenido, gracias. Ramiro, adelante. Perfecto, gracias Javier, y pues un agradecimiento a las autoridades por la invitación, saludos a los panelistas aquí, es un placer estar aquí con ustedes. Mira, como bien mencionaron, cuando mencionó Juan, Alejandro y Toño, el propósito de introducir y expandir estos instrumentos en el mercado y escuchar algunos de los usos que mencionan Alejandro y Toño. O sea, yo creo que nosotros como casa de bolsa, yo creo que es parecido para bancos, nos vemos usando estos instrumentos en un par de maneras, ¿no? Uno, del lado regulatorio que mencionó Juan, que hay ciertas coberturas que un banco, una casa de bolsa tiene que hacer de las exposiciones crediticias que puede tener sus portafolios de derivados o alguna otra exposición crediticia que pudiéramos llegar a tener, pues estos instrumentos son muy valiosos en poder calzar y cubrir esa exposición, ¿no? Es un instrumento que yo creo que le va a dar mucha flexibilidad a los bancos y casas de bolsa
para poder manejar sus riesgos de una manera mucho más eficiente, ¿no? Que son herramientas que de cierta manera sí existen hoy en día, pero poder expandir los participantes en este mercado y cómo se pueden usar, yo creo que va a tener gran ventaja. Ahora, por otro lado, nosotros nos vemos involucrados en estos productos como formadores de mercados, ¿no? Como market makers. Nosotros vemos como a nivel global instituciones como la que están Alejandro y Toño usan este instrumento de manera muy frecuente, tanto que el mercado de CDS es múltiplos más grande que el mercado de bonos corporativos. ¿Qué beneficios le trae a los gestores en el mercado? Pues si un gestor tiene un portafolio de bonos corporativos y tiene un view negativo, en este caso, de un crédito en particular, pues, ¿qué tiene que hacer? Es, como mencionaron los otros panelistas, tienen que salir a vender este instrumento de manera obligada. Hacer esa venta no es solo cubrir el riesgo crediticio, sino estás tomando un view, puede ser de tipo de cambio, puede ser un view de tasas de interés, y no necesariamente es el view, la postura que quiere estar tomando el gestor, ¿no? Un credit default swap lo que les da es la oportunidad de cubrir puramente el riesgo crediticio, aislarlo, cubrir justo lo que están buscando. Si están del otro lado es lo mismo, puedes tomar un view vendiendo protección, vendiendo CDS, para tomar un riesgo adicional, que es riesgo crediticio, sin tomar en cuenta los otros factores que menciono. Entonces, eso para mí, que los gestores tengan este instrumento y nosotros, como casa de bolsa, poder ser formador de esto, creo que sería una gran ventaja para el mercado mexicano, ¿no? También Juan mencionó que pudiera traer ventajas en lo que es el mercado secundario. Digo, estoy de acuerdo con eso también en el sentido que, pues, si, por ejemplo, si un gestor tiene un portafolio de muchos nombres corporativos y tiene un view macro negativo, puede salir a cubrir vía diferentes tipos de índices de CDS. Hay índices de investment grade, de mercados emergentes, de alto rendimiento, y hacer lo que llaman proxy hedges para cubrir estos riesgos. ¿Por qué beneficiaría eso al mercado secundario? Pues porque a lo mejor, sabiendo que hay estas otras avenidas de hedging, pudieras tener más participantes en los mercados secundarios, porque saben que en el momento que las cosas se pueden poner difícil, tienen otras maneras de salir de los riesgos. Entonces, yo creo que en ese sentido también pudiera ayudar a fomentar el mercado secundario dentro del mercado mexicano. Muchas gracias, Ramiro. Muy interesante, desde luego, pues la óptica de un proveedor global del más alto nivel como Goldman Sachs. La verdad es que le adiciona muy buena profundidad a esta discusión. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, ahora queremos ver desde otra perspectiva algo que siempre ha sido un desafío en el mercado y sobre todo en diferentes asset classes cuando se desarrollan estos productos. Un poquito aquí la reflexión que ponemos en la mesa y a discusiones, bueno, ¿qué tendría que pasar en el sistema financiero para que la operación de estos instrumentos se desarrollen, para que tengamos mayor escala, una vez teniendo ya la regulación formal? ¿Cómo atraer nuevos jugadores? Y bueno, pues en base a esto quisiera pasar la palabra a Juan y simplemente que nos comparta de manera muy breve pues un par de señales o de recomendaciones de cómo atraer nuevos jugadores. Adelante, Juan. Claro que sí, Javier. Decirte un par de cosas de lo que acaba de comentar mis compañeros panelistas. Claramente, lo que estamos tratando de hacer desde el punto de vista de autoridades, Banco Central, Comisión Nacional Bancaria de Valores, CONSAR, es ir avanzando en construir estos building blocks que se quedaron pendientes de la primera ola de regulación hace 20, 25 años, ¿no? Digamos que de los 95 al 2005 tuvimos una ola de regulación en donde estábamos formando nuestros mercados y eso nos permitió atraer a diferentes inversionistas extranjeros y también generar una base de inversionistas locales como la que el día de hoy está representada. Entonces, al día de hoy tenemos ya una participación relevante de inversionistas extranjeros, pero no hay que olvidar que también la parte local está creciendo de manera importante y apunta con las diferentes reformas a seguir creciendo en los siguientes 10 años. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí es terminar toda esta fórmula de building blocks
para seguir atrayendo diferentes participantes a nuestro mercado. Queremos un mercado líquido, profundo, bien desarrollado y que se tengan todos los mecanismos para cubrir cualquier elemento de riesgo que se necesite cubrir. Tenemos una experiencia extensa, 20, 25 años, utilizando, por ejemplo, el producto forward para tipo de cambio. Es algo normal. En muchos mercados emergentes, la entrega del subyacente sigue sin darse y en algunos mercados todavía pues grandes, ¿no? Entonces, sí llama la atención que en México los manejadores, los administradores, los participantes e inversionistas en realidad están acostumbrados a manejar productos derivados, ¿no? Ahora, ¿qué nos faltaba? Pues ese empujoncito del lado de la autoridad, ¿no? Claramente tuvimos un tema con los derivados de crédito en 2008. Eso, pues de alguna manera, motivó que se reservaran, que se guardaran en el cajón. Y lo que estamos haciendo hoy en día es, el mercado está maduro, el mercado está listo para comenzar con este tipo de productos y lo estamos sacando del cajón. Algo que apuntaba hace rato tanto Alex como Toño, si esto es por etapas, obviamente el regulador es cuidadoso con cómo va a ir abriendo esto, pero yo señalaría que lo más importante es que se sacó del cajón y se comienza a abrir, ¿no? Las etapas se van a ir alcanzando en función de cómo vaya madurando el mercado, pero sí visualizamos, a título personal, yo sí visualizo un poco lo que comentaba Toño y Alejandro. O sea, por un lado, fondos de inversión, tratando de conseguir algún tipo de índice para cubrir el riesgo y que sea un poco más genérico, un proxy hedge, como señalaba Ramiro. Y por otro lado, en algún punto, ¿por qué no pensar que las Afores quisieran montar alguna estrategia relacionada a CDS, y no solamente del lado de la compra del activo del CDS, sino también, ¿por qué no pensar del otro lado, ¿no? Como sucede a nivel internacional? Pero hay que ir llevando la regulación poco a poco e ir generando la experiencia dentro de los equipos de la gente que nos representa el día de hoy en los mercados, para entonces sí dar el siguiente paso, ¿no? ¿Qué se viene hacia adelante? Decías, preguntabas, Javier. Bueno, tenemos que cuadrar ya el punto final de la regulación con base en los comentarios que nos hagan llegar. Nosotros nos tenemos que voltear con la bancaria, con CONSAR, con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para ajustar las regulaciones particulares y entonces sí, arranquemos un 2023 ya con esa posibilidad de que el mercado comience a darse, ¿no? Este mercado con esta regulación naturalmente se va a dar, como ya platicaba Ramiro, la necesidad de instituciones de crédito, llámese bancos, casas de bolsa, en comenzar a cubrir estos riesgos de crédito. Esto, al primer trimestre de 2023 ya estaremos viendo algo de actividad en ese sentido y después seguirá, en función de la liquidez, los fondos de inversión, los fondos de pensión, aseguradoras, etcétera. Buenísimo, Juan. Muchas gracias. Tenemos un roadmap ahí muy interesante. Alejandro, adelante. ¿Cómo darle escala a este mercado? ¿Cómo atraer nuevos jugadores, sobre todo desde el punto de vista del sector de gestión de activos? Adelante, Alex. Gracias, Javier. Pues la verdad es que lo que necesitamos, digamos, lo que seguiría a nivel, digamos, de la parte más formal y de normatividad, una vez que esté, digamos, publicada la regulación, habrá que ajustar prospectos, ¿no? No todas las operadoras en México tienen la certificación para operar derivados, ¿no? Creo que este va a ser un incentivo para hacerlo. Creo que si no todos, sí, una gran mayoría digamos, de las operadoras de fondos invierten en productos de crédito. No vería por qué alguien no fuera, o sea, no gestionaría activamente el tener esa certificación para poder operarlos, ¿no? Para poder, como dice Juan, del lado con esta cautela que tiene la autoridad, del lado, digamos, de la compra de protección para, digamos, poder gestionar mejor esos riesgos, ¿no? Y del lado, pues habrá que también educar a la parte, a nuestros clientes, ¿no? Como al igual que las Afores, manejamos dinero de terceros, ¿no? En el caso de los fondos es particularmente sensible porque la gran mayoría de los ahorros son voluntarios, ¿no? Entonces, el escrutinio, digamos, a lo que pasa en el fondo es yo diría, un poquito más agudo que los clientes de las Afores. Y en ese sentido, pues habrá también que educar, ¿no? En el uso de estos productos, de estos derivados. Y bueno, sobra decir, ¿no? Falta que haya liquidez en el mercado, ¿no? Nos quejamos del mercado cash de crédito, pues lo que hay que también, digamos, tratar de hacer es que haya liquidez en el mercado de derivados y que vayan de la mano, digamos, subiendo la liquidez de ambos. Y finalmente algo que es fundamental, ¿no? Es la parte fiscal, ¿no? No sería la primera vez que hay derivados y que no hay claridad fiscal y eso de repente detiene el desarrollo y la incorporación de jugadores nuevos
a mercados nuevos, ¿no? No hay que dejar de lado el tema fiscal, habrá que estar muy de cerca con las autoridades para que haya claridad fiscal, ¿no? Alguien me podría decir, oye, ¿hay regulación fiscal? Sí, pero hay muchos claroscuros y esa indefinición o ese riesgo legal, pues muchos no estamos dispuestos a correrlos y entonces, digamos, hay que cuidar que la parte fiscal también esté muy bien aterrizada, ¿no? Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Muy interesante. Si quieren, ahora pasamos con Antonio. ¿Cómo atraer, motivar, incentivar un mayor número de CIEFORES, de operadoras? ¿Cómo impulsar esto? Sabemos que hay un número reducido de AFORES, o bueno, que para las CIEFORES utilizan derivados, es una comunidad todavía un poco reducida. No sé si es un tema de regulación o qué elementos podrían hacer que pudiéramos atraer a más jugadores, pues que son relevantes según esta discusión lo está indicando. Te paso la palabra, Toño. Sí, Javier. Mira, voy a dividir mi respuesta en dos partes. Si hablamos meramente de los temas de operación, y ahorita me refiero ya en particular a un participante como nosotros, si fuera el tema de operaciones, el tema de estandarizar los términos con los que se operan y no intentar inventar cosas nuevas, no inventar el hilo negro de un instrumento que es muy frecuente y altamente operado en el mundo, va a ayudar. El hecho de no segmentar la operación local con lo que se hace afuera va a ayudar muchísimo. De entrada, creo que esa es una buena manera de entender esto. Ya remitiéndome al tema y a los intereses de las CIEFORES, pues me regresaría diciendo, si en el momento que tengamos más flexibilidad para operarlo, seguramente vamos a ser participantes más constantes en este mercado. Si el derivado de crédito no solamente me sirve para transferir parte del riesgo de crédito, sino también para reducir o moderar mi riesgo de mercado, por ejemplo, o incluso en una etapa más avanzada para construir de manera más eficiente el portafolio, pues estaremos ahí y van a tener una contraparte que tiene de este lado pues un tamaño suficiente como para tomar riesgo de manera relevante. Entonces, creo que esto es el camino normal que irán siguiendo las cosas. En una etapa más avanzada se verán mucho más, más participación de las CIEFORES. Hay otro tema que es también relevante para nosotros, dado que en el caso de nosotros, como bien aclaraba Alejandro, los clientes están menos involucrados porque nosotros sí somos un ahorro, digamos, mandatorio. Más bien quien tutela ese interés de manera muy relevante es la propia autoridad. Y la manifestación de esa tutela relevante es una regulación muy estricta. Y eso, pues, es muy entendible. La regulación estricta tiene pros y tiene contras. El pro es que pues, los recursos están bien cuidados. La contra es la falta de flexibilidad y la falta de oportunidad para poder implementar este tipo de cosas. Nos cuesta trabajo. Entonces yo aquí seguramente mis compañeros de CIEFORES, de manejadores en las AFORES, harán el mismo llamamiento a nuestras autoridades a tener esa sensibilidad de que ya hay un grado de sofisticación que permite poder implementar de manera más ágil esto, ¿no? Clarísimo, pues creo que son la combinación de varios factores que están ahí en la mesa que hay que analizar y esto sin duda pues puede, y el ir atendiéndolos cada uno de los mismos le puede dar mayor escala a este mercado. Ramiro, ¿cómo hacer que esto crezca? ¿Cómo darle escala? Gracias, adelante. Javier. Mira, del lado de una casa de bolsa, de instituciones de crédito, nuestra función principal que yo veo en el desarrollo de este mercado va a ser un market maker, ser un formador de mercado, darle la liquidez a los otros participantes del mercado que necesitan mover riesgo, sea cobertura o agregar riesgo, si es que se permite. Como market maker, ¿qué necesitamos para poder dar esta liquidez y bajar el costo de liquidez, ¿no? El bid offer de estos productos para que últimamente los costos se minimicen para los que necesitan estar operando en esto? Pues necesitamos un par de cosas, ¿no? Necesitamos que en el gremio, a nivel local,
¿no? Que la mayor cantidad de participantes puedan estar aprobados y activos en este producto. Cuando digo la mayor cantidad de participantes, me refiero también a participantes con diferentes objetivos y necesidades de usar este producto. Al tener algo muy abierto, en donde ciertos participantes naturalmente son compradores de CDS, de protección, y otros tienen alguna necesidad de vender protección, pues solito el mercado, ¿no?, se va encontrando y va encontrando un balance, lo cual da profundidad, da liquidez y minimiza estos costos, ¿no? Entonces, que a nivel local tengamos una variedad muy amplia de los participantes. Juan mencionó muchos de los diferentes reguladores con los que se está hablando para poder incluir estos participantes. Yo creo que eso es un paso muy importante. Y dos, creo que es no solo incluir a los inversionistas, participantes locales, sino muy importante que los extranjeros estén metidos. ¿Por qué? Porque lo vemos en los mercados de deuda, que muchas veces los views o las necesidades de un local con un extranjero están encontradas, ¿no? Y nosotros, estando en medio como formador de mercado, market maker, ayuda mucho poder encontrar liquidez en diferentes lugares, ¿no? Sea a nivel local o a nivel, a nivel global en el extranjero. Entonces, yo creo que esas cosas es lo que va a ayudar a darle profundidad a este mercado y que últimamente estos derivados de crédito sean una herramienta que realmente sea un vehículo eficiente para los participantes del mercado. Clarísimo, pues estos dos elementos son importantísimos. Hay un enorme reto de conjugarlos y bueno, pues esto sin duda va a dar mayor potencialización del mercado. Y bueno, una última reflexión, tomaríamos un minuto de cada uno de ustedes, una vez teniendo esos, como decía Juan, esos primeros dos building blocks, regulación, producto, promoción, educación. Ahora, ¿dónde opera este mercado? ¿Dónde debería de operar? Ya por ahí lo mencionó Toño, el tema de estandarizar. Vamos, esta visión de Ramiro de decir, tenemos que incluir y hacer un mercado más allá de la frontera. ¿Qué opinan? ¿Cómo le damos, dónde debemos de cotizar estos instrumentos, sobre todo en el caso de los Credit Default Swaps, que pues, de alguna manera hay la oportunidad de estandarizar esto y vemos como en algunas pantallas de algunos medios electrónicos se diseminan estos precios, y en el caso diferenciado de los Total Return Swaps, pues es un tema más tailor-made. Agradecería mucho si cada uno de ustedes en un minuto nos dan una recomendación para que vaya en el sentido de a dónde se fijan y se diseminan los precios. Adelante, Juan. Gracias, Javier. Entonces, yo creo que al final de cuentas la regulación va a estar ahí, el mercado va a comenzar a desarrollarse. Yo te diría que vamos a tener los dos tipos de modelo. Claramente, aquellas instituciones que se acerquen y pidan un CDS para un riesgo en particular, para algún producto en particular, y habrá estos genéricos que te permitan cubrir alguna posición, ¿no? Y lo mismo para los Total Return Swaps, nos parece, como ha evolucionado la industria y esa es la experiencia internacional, va a suceder un poco lo mismo. Tendremos aquellos productos estandarizados, que incluso tendrán un mercado secundario probablemente, ¿no? Pero también tendremos aquellos productos en un inicio, pues que van a estar un poco más enfocados a alguna necesidad en particular de los demandantes, ¿no? Del lado de los fondos de inversión, del lado de las AFORES. Como ya platicaba Toño, hay varios temas que todavía hay que terminar de amarrar, ¿no? Como el tema de las autorizaciones para los diferentes participantes del mercado. Estamos hablando de una autorización que sí requiere cierta formalidad desde el punto de vista del Banco de México para las instituciones de crédito, para las casas de bolsa, los 31 puntos, la CONSAR para el caso de las AFORES y finalmente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para los fondos de inversión. Entonces, en la medida en que también esos productos sean estandarizados, me parece que es más fácil emitir esas regulaciones, ¿no? Entonces, yo veo los dos mercados desarrollándose y bueno, pues paulatinamente la idea es nivelar un poco la cancha de lo que se tiene actualmente a nivel internacional, ¿no? Clarísimo. Alex, adelante. ¿Cómo te imaginas que esto empieza y dónde debe de cotizar? Coincido con Juan, Javier. Yo creo que, digamos,
dirigir para que esto opere en uno o en otro lugar, me parecería un error, ¿no? Hablaba Toño de esa flexibilidad, ¿no? A final del día, pues podrá haber CDS extremadamente estructurados, déjame usar el término, que no se preste a la estandarización, y eso tendrá que correr por el carril over the counter, con acuerdos bilaterales, con garantías, con mucha revelación a las autoridades. Yo creo que eso es un riesgo que no hay que dejar de advertir, ¿no? En 2008 esto se convirtió en un riesgo sistémico porque pues, no se reguló, y cuando voltearon la vista, pues, era un mercado gigantesco, ¿no? Entonces, y los riesgos no sabían dónde estaban. Entonces, digamos, quitando esa parte más prudencial, difícil de cantar hacia dónde. Yo creo que lo que se preste a estandarización, como ha pasado con otros derivados, pues seguramente estará en el beneficio de todos, porque va a haber mucho menos fricción si se estandariza y hay una bolsa y un agente liquidador y demás. Eso, digamos, esos deberían de correr naturalmente por ahí. Estoy pensando en índices, ¿no? En productos más genéricos, ¿no? Y tal vez en esa segunda etapa, ¿no? En donde, ya lo hablaba Toño, de repente, pues a ver, uno de los problemas que tenemos en los fondos es, nos cae dinero y muchas veces tenemos que esperar para poder invertir al ciclo del mercado primario, ¿no? Y la verdad es que se queda el dinero sin invertir, cuando podrías ponerlo a trabajar, digamos, no comprando protección, sino estando del otro lado en un total return swap, y digamos, montas la posición en los derivados y de repente la puedes ir deshaciendo y ya empezando ahí a comprar en el primario y en el secundario, digamos, en el mercado del cash, ¿no? Y entonces, como que separas la recomposición de los portafolios, digamos, del ciclo natural de emisión, porque hoy es una realidad, no hay otra manera de hacerlo de manera eficiente. Entonces, pues creo que naturalmente se va a decantar ambos mercados hacia un mercado más estandarizado y el otro que sí, pues será muy bilateral, ¿no? Muchas gracias, Alex. Toño, si nos puedes dar alguna visión, cómo empieza esto en un minuto para cerrar con Ramiro, y me tomaré yo 30 segundos para dar la conclusión de este gran panel. De acuerdo, sí, de acuerdo. Siempre puede haber ahí un paso intermedio, Javier, y nosotros incluso aquí lo favorecemos, poder concertar en el mercado OTC y liquidar con una contraparte central. Creo que ese es un camino intermedio para empezar a darle fuerza a la operación de estos mercados. Esto es particularmente apropiado para nosotros, que somos un fondo de pensión y nuestra naturaleza pues es cauta en ese sentido. Entonces, por ahí veríamos un buen inicio de este lado, ¿no? Gracias, Toño. Adelante, Ramiro. Gracias, Javier. Mira, de nuestro lado yo creo que es importante tener las dos alternativas. Si volteamos a ver el mundo de CDS a nivel global, sí, gran parte pasa por cámaras de compensación, en particular ICE, ¿no? Es donde pasa Nasdaq Clearing, pero una gran parte también sigue siendo OTC. Importante para desarrollar este mercado, tener profundidad y liquidez, es que los formadores de mercado tengan todas las salidas posibles, ¿no? Entonces yo creo que si bien las cámaras de compensación ofrecen muchos beneficios, reducen el riesgo contraparte, etcétera, como hemos visto en swaps de tasa de interés y todo que se ha movido allá, yo creo que este mercado todavía es importante poder tener acceso a tanto OTC bilateral como pasar por cámara. Entonces, en una primera etapa, creo que eso sería muy útil. Recomendaciones muy válidas. Pues bueno, hemos llegado al final de este gran panel. La verdad es que la discusión está muy sabrosa. Creo que podríamos estar muchas más sesiones construyendo, y sin duda lo vamos a hacer a través de los diferentes grupos de trabajo de las diferentes asociaciones. En este caso, pues aprovechamos para agradecer a todos ustedes, a las autoridades. Ya lo mencionaba Juan, esta agenda de desarrollo de mercado pues, ha sido un game changer en términos de poner a México en los mejores estándares y prácticas internacionales. Ya lo mencionaba Ramiro, el tener un mercado, México es un mercado local de pantalón largo, y sin duda derivados de esta naturaleza como los CDS y los TRS completan el circuito de instrumentos que tiene que haber en el anaquel. Creo que se ha hecho un gran papel, un gran proceso de transformación a través de este diálogo continuo que aprovechamos para dar las gracias tanto al Banco de México como a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la CONSAR, a la MIB, a la ABM,
vamos a la Mafore y desde luego pues a todo el equipo de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Sin duda estos entregables ya forman parte del resultante de todos estos trabajos y bueno, pues agradecerle al público que nos haya acompañado en esta sesión. Sin duda el año que entra tendremos mucho más de qué platicar y ojalá podamos compartir con ustedes avances relevantes en la materia de estos nuevos derivados, no nuevos, sino ahora con un nuevo segmento de participantes institucionales potenciales. Gracias y que tengan un muy buen día. Gracias a todos los panelistas. Gracias a la MIB, gracias a su presidente ejecutivo y a todo el equipo del secretariado que coadyuva para poner este framework, para tener este tipo de discusiones tan valiosas. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.